Muy bien, seguimos en Correlación de Fuerzas por la 96.1 Radio Atilra, la radio de las y los trabajadores, y como todos los viernes llegó el momento de la columna del señor, del amigo Luis Roa, abogado de trabajadores y de trabajadoras. Luis, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Maravillosos, condenados al éxito, diría Es- un ex mandatario trucho. Exactamente, estamos cansados de tanto triunfar y como nos gusta darnos un latigazo de la espalda todos los días, vamos, vamos a seguir charlando de cosas que nos van a alegrar. ¿Vos decís o no? ¿De qué vamos a charlar hoy, Luis? Yo debo ser muy tanguero porque evidentemente siempre traigo noticias que nos llevan a, qué sé yo, a ponernos taciturnos, tristes, muy tristes, lo peor de todo y demasiado seguido. Pero sí, vamos a hablar un poquitito de, no sé si es simplemente una serie de comentarios catárquicos, pero para ordenar tal vez lo que se está discutiendo, esto que venimos hablando, ¿cuál de los temas de estos días? Bueno, la cuestión universitaria, la cuestión del presupuesto universitario. Lo que ha sucedido y que a veces no le prestábamos la suficiente atención, porque una de las cosas que tienen estos gobiernos de ultraderecha es atosigarnos con infinidad de temas todos al mismo tiempo, y es muy frecuente que no sepamos de qué estamos hablando. Pero hace unas semanas el Congreso de la Nación dictó una ley, que es la ley 27757, que ordena recomponer los salarios del sector universitario, y esto implica los salarios de los docentes, los profesores, los que llevan adelante día a día frente a las aulas las clases en cada una de las 60 y monedas universidades nacionales, pero también los no docentes, los investigadores, todos aquellos que contribuyen a la producción del conocimiento académico, el conocimiento científico desde hace muchísimos años, pero también muchas universidades que tienen colegios secundarios, que tienen producción de bienes y servicios, e incluso donde existen hospitales universitarios. No olvidemos que la UBA, por ejemplo, tiene clínicas, el ROFO, el LANARI. Bueno, a todos ellos se los viene relegando en la actualización de sus saberes desde diciembre pasado. Bueno, la ley 27757 no quiso aumentarle el sueldo a este personal universitario, lo que quiso simplemente que dejen de perder. Y este es un dato que me parece central en la discusión que estamos teniendo. La ley 27757 habla del financiamiento universitario, que impactaría, de acuerdo a estimaciones del propio Congreso de la Nación, porque tiene una oficina de presupuesto y estimaciones presupuestarias, en un 0,14% del PBI. No movería prácticamente la aguja, pero significaría ni más ni menos que los trabajadores ganen lo mismo que en diciembre, que yo compre la misma cantidad de kilos de azúcar, de carne, de pan que compraba en diciembre. De eso estamos hablando, no estamos hablando de un aumento. Porque me parece importante, porque el gobierno acaba de dictar un veto. En el día de ayer lo conocimos, a escasas horas de que se llenaran las plazas de casi todo el país en contra del financiamiento universitario. El propio gobierno dice que queda claro, lo dice en el fundamento, en los considerandos del veto, que fue una medida simplemente para perjudicar al gobierno. Y lo cierto es que la inflación acumulada entre diciembre y el mes de estimado octubre del año 2024 orilla del 161%, y los saberes entre diciembre y octubre del 2024 en el sector universitario se estiman que simplemente se actualizaron un 91%, 161% contra el 91%. Y está dicho, lo que estamos diciendo es que simplemente queremos ganar lo mismo, que ganen los docentes, los no docentes universitarios lo mismo. Si vos te fijás en los considerandos del mismísimo decreto de veto, el gobierno se desmiente a sí mismo. En un considerando dice, esto es una medida, esta ley es una medida para perjudicar al gobierno, pero en otro de los considerandos dice que entre diciembre y agosto del 2024
los salarios aumentaron un 87%. Y entre diciembre y agosto del 2024, la inflación fue de 144. Es lo mismo que te dije recién, pero solamente hasta agosto. El propio gobierno dice que los salarios se aumentaron un 87% contra un 144% de inflación. El propio gobierno está admitiendo que veta esta ley de financiamiento universitario porque tiene el propósito que los docentes, los no docentes, los investigadores, los productores de ciencia y academia en nuestro país ganen menos. Quieren que se les reduzcan los salarios, porque lo que quieren es que se vayan al sector privado o que se vayan al exterior miles y miles y miles de trabajadores y trabajadoras que producen conocimiento para la Argentina y para la patria. Eso es lo que está queriendo vaciar el conocimiento argentino, la educación argentina. Alguien dirá, pero estamos hablando de una élite, estamos hablando de un sector que no constituye el pueblo. Volvió a decir un caradura, Esper, volvió a decir lo que decía en su momento Vidal, a la universidad no va el pueblo, no van los pobres. Lamento decirle que con este gobierno el 52% de los argentinos somos pobres. Está poblado de pobres, está poblado de indigentes. Que venga alguna de nuestras aulas y se va a dar cuenta que la población estudiantil se redujo a la mitad. No en solidaridad con el magro salario de los docentes, sino porque simplemente hasta los propios estudiantes no pueden pagar el colectivo. Bueno, no sé si es un aporte, me parece más catárquico. Lucho, mucho se está hablando ahora también en este contexto, ¿no? Por ejemplo, fue algo que se comentó también en esta última movilización sobre lo que viene siendo la posible confluencia, algo siempre obviamente necesario, pero que se pone un poco en cuestionamiento si se está dando o no, de la confluencia de los movimientos estudiantiles, universitarios, con lo que tiene que ver con los sectores obreros y con la postura muchas veces de la CGT. Acá hubo, por supuesto, muchos sindicatos que acompañaron y sectores bastante mayoritarios esta vez de la CGT. Pero ¿cómo ves vos hoy esa confluencia? ¿Qué es lo que falta por ahí? Porque es algo fundamental de cara a todo lo que se propone este gobierno como para poner frente, ¿no? ¿Me deja ser antipático? Sí. Yo no creo mucho en esa confluencia de obreros y estudiantes. Mira, les cuento una anécdota. Dicen que allá por el Mayo francés lo agarran a Sartre, el ideólogo del Mayo francés, el filósofo al que todo estudiante recurría para pensar ese tiempo. Y Sartre, frente a la pregunta de un periodista sobre ese sujeto social que caminaba a las calles parisinas junto a los obreros, dicen, los estudiantes nunca van a ser un sujeto social, porque están condenados a dejar de serlo. El sujeto social, el sujeto histórico es la clase obrera, y bienvenido sea que vayan de la mano. Bienvenido sea que los estudiantes y los docentes universitarios, los obreros de las aulas y los obreros de las universidades, porque están los no docentes también, bienvenido que se unen con el resto del movimiento obrero, pero el sujeto histórico es la clase obrera, y por eso estuvo ATILRA, por eso estuvieron los gremios de la CGT, de la CTA, y los estudiantes bienvenidos a caminar juntos. Queremos a los estudiantes del mismo modo que estuvo la CGT el 24 de marzo, el 23 de abril, hace un par de días, que estuvimos en todas las grandes movilizaciones, estuvimos los sindicatos, queremos también los estudiantes que acompañen a los viejos, que acompañen a la CGT. Ahí voy a estar un poquitito más tranquilo, si no seguimos fragmentando el reclamo. Además, en todo caso, lo que acabo de decir, si es un sujeto histórico, no podemos dilatar la discusión. Pasaron 50 y pico, casi 58 años, 56 años del Mayo francés, nadie se murió por no saldar esa discusión si son un sujeto histórico o no, pero estaría mucho más piola que los estudiantes estén más cerca del pueblo. Lucho, te hacemos una última pregunta y ya no te molestamos más. Hace un par de programas que en el marco de esta movilización que venía a darse, veníamos hablando, ¿no? Como que quizá también es un buen momento
además de por supuesto, una defensa acérrima de lo que es la educación pública, empezar a pensar un poco también qué tipo de programas, ¿no?, está dando la universidad pública, porque muchos de los cuadros que salen de la universidad pública después son los mismos que militan activamente contra la misma universidad que los parió, y además son los mismos cuadros que después se ubican en empresitas privadas, en multinacionales, respondiendo a los intereses de estas empresas y ya no al interés del conjunto del pueblo trabajador, que después de todo es el que sostiene la carrera, ¿no? Mirá, yo, al igual que ustedes, al igual que muchos, hemos cantado 1.000.000 de veces Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Y lo voy a seguir cantando mientras me dé el cuero. Ya a esta altura de mi vida no creo que me deforme pensando algo distinto. ¿Pero qué significa esto? Se cumple una parte del programa haciendo que los hijos de obreros llenen la universidad. Claro que sí. Se cumple parte del programa haciendo que las cosas que se discutan en la universidad sean aquellas cuestiones medulares del pueblo. Pero se va a cumplir completamente el programa el día que construyamos una epistemología, un pensamiento desde el mundo obrero. No solamente que lo hablen los obreros, que estén los obreros y tomar los temas de los obreros, sino que lo pensemos desde la clase obrera. Yo creo que muchas veces, hijos de obreros, tocando temas de obreros, de la patria, de la nación, a veces utilizamos la libreta del otro. El otro, era como decía Jaureche, ¿no? Vamos al almacén y anotamos las deudas en la libreta del almacenero. Lucho, impecable. Te agradecemos muchísimo tu participación en Radio Atirra, como siempre, y te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo a ustedes y gracias, como siempre, por llamar. Chau, chau. Muy bien, pasó el señor Luis Roa aquí por Radio Atirra y Correlación de Fuerzas.